Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por haberme invitado a moderar esta mesa. Mucha gente se preguntará qué hace este señor que tiene poca idea de contratación pública moderando una mesa sobre este tema. Y bueno, luego a lo mejor lo entendemos un poco mejor. En esta mesa número 8 del sexto congreso del Observatorio de Contratación Pública vamos a intentar hablar sobre cómo el ecosistema de la innovación, cómo el ecosistema de la investigación en España está relacionándose con la contratación pública, ¿no? Y aquí hay muchos temas de los que podemos hablar esta tarde, como más allá de la compra pública de innovación, que siempre es el tema que nos viene a la cabeza a todos cuando hablamos de esta relación entre la I+I y la contratación pública, pero luego hay muchos más temas, ¿no? Y me ha gustado que en casi todas las intervenciones que he escuchado a lo largo del día de hoy, porque ayer no pude estar, se hace referencia a la importancia de la innovación, ¿no? Y luego, sin embargo, es muy difícil conseguir que la innovación sea un eje, sea un vector director dentro de la contratación pública. Y yo siempre me pregunto, si todo el mundo dice que es tan importante, ¿por qué está siendo tan difícil que esto se consiga, ¿no? A lo mejor tenemos que buscar más aliados y tenemos que buscar una masa crítica que cambie esto. Me presento porque a lo mejor muchos de vosotros no me conoceréis. Soy Ignacio García Fenol, subdirector general de Políticas de Innovación en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Yo de formación soy ingeniero de telecomunicación y luego cuando me hice funcionario, que soy TAC, me hice Derecho después a la vejez y entonces últimamente me dedico mucho más a los temas que tienen que ver con el derecho, casi que a los temas que tienen que ver con la tecnología. Pero me parece que este matrimonio entre dos ámbitos que en principio podrían parecer muy distantes es absolutamente fundamental para la transformación económica del país y yo creo que esto es muy importante. En el Ministerio, en el mes de abril se aprobó en Consejo de Ministros un Real Decreto que crea una comisión interministerial para la incorporación de los criterios de innovación en la contratación pública y para el desarrollo del plan de innovación en la contratación pública y ahí estamos, ¿no? O sea, la idea aquí no es hablar de compra pública de innovación, que tiene la regulación que tiene y que tiene el funcionamiento que tiene, sino tratar de que la innovación sea un factor determinante a la hora de poner en marcha cualquier procedimiento de contratación pública. El otro día me decía una persona de cuyo nombre no quiero acordarme, hombre, es que cuando vamos a comprar una mesa la innovación no es muy importante. Y yo me preocupé y dije, hombre, claro que es muy importante, porque si uno invierte para desarrollar una serie de materiales de tal forma que la mesa en vez de 5 años te dura 50, pues ahí tienes un factor de cambio absolutamente profundo y que debe estar además presente en casi cualquier procedimiento, no voy a decir en todos, pero en prácticamente cualquier procedimiento de contratación pública. La innovación tiene mucha importancia como reflejo de la calidad, ¿no? Innovación como reflejo de una observación de la calidad muy importante. Y luego también, además, la contratación pública, dado el elevado peso que tiene el Producto Interior Bruto del país, tiene una capacidad de movilización y de transformación económica para utilizar la contratación pública como un instrumento estratégico que yo creo que no podemos desdeñar en ningún caso. Y yo creo que de todo esto podemos hablar en la mesa de hoy. Yo acompaño en la mesa, más que me acompañen ellos, yo acompaño hoy a Roberto Galán Bioque, que es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla y además es vicesecretario general de la Universidad de Sevilla, si no me equivoco, ¿no? Teresa Medina Arnaiz, que es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos, Alberto Gil Costa, que es gerente de la Universidad de Zaragoza, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Gobierno de Aragón.
Y también nos acompaña Alejandro Román Márquez, que es profesor contratado doctor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y director del secretariado de la Universidad Internacional de Andalucía, UNIA. Entonces yo les planteé a los ponentes, si les parecía bien, hacer una primera intervención cada uno de ellos de unos 5 minutos para sentar las bases de la propuesta que nos quieran hacer respecto del tema de conversación de esta tarde, y luego pasaremos a ahondar un poco más en algunos aspectos que ellos han querido destacar durante unos 10 minutos. Si os parece bien, pues vamos a empezar por aquí, que estás más cerca, Roberto. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, buenas tardes a todos. Comprenderán que no voy a felicitar ni agradecer a los organizadores del Congreso lo magnífico que se ha organizado. Vamos a tocar un tema ahora que a mí me parece, a mí personalmente, me toca muy de lleno. Estamos hablando, tenemos que abordar el tema de cómo afecta la contratación administrativa al ámbito de la investigación. Entonces, lo ha dicho antes Ignacio, yo tengo una triple condición por la que esto me toca tanto, ¿no? En primer lugar, soy profesor titular de la Universidad de Sevilla, o sea, personal docente e investigador. Entonces, una de nuestras funciones que nos obliga la ley es investigar. Para mí, bueno, para todas son gratas, pero es especialmente. En segundo lugar, es que además resulta que me dedico a ser profesor de Derecho Administrativo, con lo cual pues tengo que estudiar también el régimen de la contratación administrativa y en concreto cómo afecta. Y el tercer elemento, que lo ha apuntado antes Ignacio, pues también he tenido alguna dedicación en la gestión universitaria. He sido 7 años secretario de un departamento con la profesora Barrero, que nos acompaña, 7 años secretario de un instituto universitario de investigación, también con la profesora de directora, 3 años casi en el vicerrectorado de investigación, tratando pues, cuestiones que están relacionadas con temas jurídicos, y actualmente, supongo que será una patada hacia arriba, ¿no? Pues soy vicesecretario general de la universidad, con lo cual a las dos otras características pues sumo esa vertiente, ¿no? de tener que lidiar con los problemas reales a los que se enfrenta la investigación, y la investigación también por lo que se refiere a la contratación administrativa. Bueno, pues en la primera intervención lo que querría destacar, para después si acaso pues tocar cuál es el régimen jurídico, las singularidades que afectan a la investigación. Cuando se hace un análisis económico de lo que le pasa a nuestro país, todos los organismos internacionales lo que nos dicen es que tenemos una falta de competitividad. Y eso está muy ligado a la estructura que tenemos científica en España. Si nos comparamos con el resto de los países de nuestro entorno, invertimos prácticamente un punto menos de Producto Interior Bruto que el resto de los países con los que estamos llamados a competir. Y esa diferencia es más grande en el sector privado que en el sector público. ¿Sí? Así como las administraciones públicas en España, pues más o menos, están a un nivel europeo, lo que falla es el entorno empresarial que se sume a uno de los tractores, ¿no? de la política económica de nuestro país. Me da un poco de miedo hablar de datos económicos, porque está aquí el subdirector, que seguro sabe más que yo, pero España gasta en torno, si no me equivoco, a 4.500 millones de euros en investigación, que no sé si es un poco menos del 1%. Eso quiere decir, bueno, eso es lo que se mueve en el mundo de la investigación, por supuesto. Gran parte va en lo que es la contratación de personal, pero una gran parte va también en la contratación administrativa. De esos 4.500 millones y pico, el 90% lo gestionan las universidades públicas. O sea, con eso quiero destacar que es verdad que en España hay grandes instituciones científicas, está el CSIC, hay un montón de Instituto Carlos III, pero el grueso de la inversión, del gasto, de la inversión, como se quiera llamar, de la contratación administrativa en materia de investigación, recae sobre las espaldas de las universidades públicas. Si comparamos, por ejemplo, un tema que sería para muchos congresos, ¿no? Lo que invierte, por ejemplo, las universidades privadas, ¿no? Con las que se supone que tenemos que competir, el 7%, o sea, frente al 90% del gasto que hay en España, que es algo que explica, yo creo que la importancia que tiene apostar por las universidades públicas en nuestro país. Bueno, pues, ¿cuáles son las singularidades que tienen para después ya tocar el régimen jurídico? Primero, el carácter transversal. La investigación toca a todos los sectores. Se puede hablar de la contratación administrativa en el ámbito de la investigación, pero también de la investigación en el ámbito de la salud, por ejemplo, lo hemos visto esta mañana, en el ámbito de la seguridad,
en todos los ámbitos, o sea, que es un tema que no solamente es una especificidad en cuanto a lo que es el régimen jurídico de la contratación administrativa, sino que además tiene un carácter transversal. Se investiga en todos los sectores porque es la única forma que tenemos la especie humana de progresar. Segunda característica, tiene también un carácter muy singular. Es decir, no sé si ustedes conocen el parque tecnológico que tenemos en Sevilla, en La Cartuja, que es probablemente de los 3 o más grandes de España y de Europa. Está el Centro Nacional de Aceleradores, el CABIMER, está el Instituto de Microelectrónica, el Instituto de Materiales. Es decir, allí hay una capacidad científica concentrada que son todos organismos, centros mixtos en los que la Universidad de Sevilla participa con el CSIC, con la Junta de Andalucía. Es decir, hay una inversión allí, digamos, es algo que la mayor parte de los sevillanos desconocen, no digo ya el resto de España, y tenemos aquí un volumen de inversión científica enorme, ¿no? Eso es algo que es difícilmente reconducible al ámbito de la contratación administrativa, porque es que, primero, no tienen ni personalidad jurídica. Son consorcios que se crean en base a convenios. Por ejemplo, la ley de la ciencia permite que esos consorcios tengan una duración indefinida, esos convenios, porque como saben, ¿no?, la ley de régimen del sector público los limitó a 4 años. Y dice, vaya, si nosotros creamos un Centro Nacional de Aceleradores, no tiene sentido que 4 años tengamos que estar negociando, o a los 8 años, la prórroga o un nuevo contrato. Entonces, en el ámbito de la investigación, la frontera entre los convenios y los contratos es muy difícil de definir porque son actividades que son muy singulares. La investigación es, por definición, algo que está fuera del comercio. O sea, nosotros nos dedicamos a hacer papers, ¿no?, a hacer publicaciones científicas que muchas de ellas pues acabarán muriéndose en el olvido, ¿no?, ya de las bibliotecas virtuales. Algunas de ellas a lo mejor acertarán y acabarán en un texto legal, otras acabarán en una patente, ¿no? El grueso de las patentes de España viene de las universidades públicas y además aquí para presumir de universidad, la Universidad de Sevilla es la primera de patentes nacionales en España. O sea, que es una universidad que en ese punto pues también investiga bastante, no solamente da clases, sino que también tiene esa vertiente de investigación. Otro punto que es importante, y esto creo que Ignacio lo sufre mucho, es que la investigación, nosotros recibimos una financiación muy escasa, yo creo que nos lleva a la ruina, pero que está pensada en la docencia que damos, no en la investigación. Y la financiación de la investigación viene de la captación de fondos externos. O sea, la Universidad de Sevilla, la que yo conozco, capta todos los años en torno a 100 millones de euros, de un presupuesto de unos 500 millones de euros. La mayor empresa que hay en Sevilla de personal y en volumen, ¿no? Bueno, pues, claro, esa financiación es una financiación que depende de la suerte que tengan los investigadores en múltiples procedimientos concurrenciales y son subvenciones, son ayudas que muchas de ellas después se van a tener que canalizar a través de la contratación administrativa. Entonces, a lo que ya supone un martirio, que es someterse a la ley de contratos, con los medios que tenemos en las universidades, le suma la segunda crucificación, que es además tener que someterse a la Ley General de Subvenciones. Es algo que no pasa en ningún país de Europa de nuestro entorno, donde los investigadores no se dedican, como hacemos nosotros, a rellenar papeles y a hacer órdenes de pago y a hacer memorias justificativas, sino que se dedican solamente a investigar porque han hecho un régimen de contratación y de financiación de la investigación mucho más flexible. Es algo que después, si puedo, pues lo tocaré en mi segunda intervención. Bueno, pues les he dicho un poco las singularidades que tiene la investigación y cómo eso va a condicionar cuando a través de la investigación hace falta utilizar la herramienta que es muy poderosa de la contratación administrativa. Bueno, pero también hay que tener en cuenta la enorme variedad que presenta la investigación. No digo lo que hace uno de ciencias sociales o uno de ingeniería, sino, por ejemplo, comparar el centro, por ejemplo, que están construyendo en Granada, el centro de aceleración de partículas, que es una inversión que representa 700 millones de euros, que va a ser, bueno, pues una especie de CERN en pequeñito aquí en nuestra comunidad autónoma, que lo financia el Gobierno y lo financia también la Junta de Andalucía. Bueno, pues comparar eso con un proyecto de investigación, por ejemplo, ¿no?, se ha dicho antes, no se ha mencionado, yo soy COIP con Irene Ruiz de un proyecto de investigación que es coordinado de otros 4 proyectos que en total no llegan ni a los 80.000 euros, ¿no?, para 3 años, ¿no?
nos damos con un canto en los dientes, ¿no? Bueno, pues evidentemente la gestión de la investigación, cuando tenemos que contratar, no es lo mismo cuando se va a hacer una infraestructura científica de la envergadura que supone un acelerador de partículas, que cuando nosotros tenemos que comprarle un ordenador a un contratado predoctoral en la universidad. Y sin embargo, actualmente pues el régimen jurídico es el mismo. Tenemos que discernir si se le aplica contrato menor o no, o si es un tabú y estamos robando a alguien, o si tenemos que pedirle a nuestra administración, en este caso a la universidad, que haga un acuerdo marco. Es decir, el régimen de la contratación administrativa en el ámbito de la investigación no se compadece ni a esa variedad que tiene, ni tampoco a la exigencia de flexibilidad. Porque si también puedo intervenir después, pues es que nosotros no estamos compitiendo solamente con otras universidades, estamos compitiendo a nivel internacional. Y todas las trabas que estamos poniendo para poder gestionar la investigación en España, en Sevilla, en cualquier otra universidad, pues al final redunda, ¿no? Ya termino mi primera intervención diciendo, bueno, yo tengo un hermano mellizo, gemelo, que es catedrático de griego, ¿no? Cada 2 por 3 me llama y dice, oye, es que tengo que hacer una reserva de crédito porque tengo, mi pobre hermano, ¿no?, que está ahí. Y este es uno de los problemas que tenemos en la investigación, que está conectada con esa financiación irregular que tiene. Nosotros no recibimos financiación de las comunidades autónomas por la investigación que hacemos. Para investigar nos buscamos la vida en procedimientos de concurrencia competitiva. Y eso afecta a lo precario que es las personas que trabajan en la investigación, no solamente los investigadores, que también, sino también las personas que gestionan la investigación. Tenemos, no voy a llorar de la situación laboral que existe en el ámbito de la investigación en las universidades públicas, que es un tema que yo creo que habría que pensárselo como política de Estado, ¿no? Entonces, ya termino de verdad mi primera intervención. Creo que, como se ha dicho aquí varias veces, hay que repensar cuál es el enfoque que le queremos dar a la gestión de la investigación y, desde luego, con los mecanismos que tenemos ahora mismo, yo creo que la investigación puede tener un régimen de contratación mucho más adecuado a esa singularidad que he intentado poner de manifiesto en esta primera intervención. Ignacio, muchas gracias. Teresa, cuando quieras. Buenas tardes a todos. El profesor Galán decía que, claro, él estando en casa, jugando en casa, no iba a felicitar a los organizadores del Congreso, pero yo no juego en casa, y me encuentro en el deber y además en la gratitud de dar las gracias por la organización, darlas al Observatorio de Contratación Pública, darlo a la Universidad de Sevilla, que nos ha acogido y que la verdad que calurosamente nos ha dado la bienvenida y nos ha podido permitir que esta tarde estemos aquí hablando de investigación. Cuando el coordinador de la mesa, el que centra todos los esfuerzos de coordinarnos a nosotros, nos preguntó, vamos a hacer una pequeña intervención primera para exponer los temas sobre los que queremos hablar. Claro, yo empecé a pensar, bueno, si nos vamos a la legislación, nos vamos a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, nos dice en su preámbulo que las universidades no son solo depositarias de conocimiento, sino son productoras de conocimiento. Es decir, la investigación, en el apartado en el que de esta tarde voy a hablar, que son los contratos de transferencia de conocimiento, vamos a ver que esa investigación tiene un valor, que esa investigación, hemos visto además en las mesas precedentes, que si queremos poner en práctica todos aquellos, una contratación pública verde, una contratación pública social, una contratación pública innovadora, necesitamos tener conocimiento para hacerlo efectivo, para hacerlo realidad, para tener marcadores claros de cómo hacer que esa contratación pública no solo sea a precio, sino que añadamos ese valor. Esa contratación pública estratégica, de la cual llevamos hablando mucho tiempo y todavía no ha tomado tal vez la forma que sería necesaria o que es necesaria para avanzar ya no solo en el conocimiento, sino en la realidad de lo que pretendemos con la compra, es necesaria a través del sector privado, pero también a través del sector público. En el sector público, ese conocimiento que se predica de las universidades, y fijaros que estamos hablando de universidades con carácter general, pero como bien avanzaba el profesor Galán, estamos centrándonos prácticamente en la investigación en el ámbito de las universidades públicas, tienen conocimiento, tienen valor, desarrollan actividades que tienen un valor claro para el mercado. Ese tener un valor claro para el mercado determina las funciones propias de la universidad. No solo es docencia, es investigación y ahora se nos suma también esa transferencia
del conocimiento a la sociedad. Que ese conocimiento, esa investigación, no quede en ese paper escondido y que leen 3 o 4 personas mucho en algunas ocasiones y dices, ¡ay, qué bien que me han citado! ¡Ay, qué bien, contenta para la investigación! No, sino que tenga ese valor de utilidad para el mercado. Esa utilidad para el mercado la estamos viendo que desde la Unión Europea, en distintos documentos de la Comisión Europea, nos está poniendo en valor esa estrategia europea 2022, por ejemplo, en el mundo de las universidades, habla de ese conocimiento, de traspasar las barreras de una facultad, de una universidad y dar a conocer lo que hacemos. Dar a conocer lo que hacemos a través de distintos instrumentos jurídicos y además a través de distintas personificaciones que vamos a ver además a lo largo de la tarde de hoy. Lo que traigo a colación esta tarde es sobre los contratos de transferencia de conocimiento. ¿Y de qué estoy hablando? Pues estoy hablando del artículo 60 de la ley de la LOSU, de la Ley Orgánica del Sistema Universitario en el momento actual, pero también con anterioridad en el artículo 83 de la ley anterior, de la LOU, y en el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria, en la que posibilitaba que las universidades, los departamentos, incluso el profesorado, pueda contratar con terceros. Voy a poner la palabra terceros, ahora ya se habla incluso de personas físicas, antes no se hablaba de personas físicas, pero personas físicas, personas jurídicas, del sector público de tercero, para dar valor a ese conocimiento y que compren ese conocimiento. Nos encontramos, fíjense, en una materia en la que si en la mesa anterior se hablaba de distintas normas que regulaban o que disciplinaban el objeto al que estábamos haciendo referencia, en esta materia también. Podría hablar de una triada normativa, pero si me voy a más, hablo de un cuarteto y de un quinqueto normativo. He hablado de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Voy a hablar de la Ley de la Ciencia, en el que también desarrollan un artículo, en el artículo 33, esos contratos de transferencia de conocimiento. Me voy a la Ley de Contratos del sector público y encuentro también razón de ser y régimen jurídico aplicable a estos contratos de transferencia de conocimiento. Pero en ese cuarteto al que antes hacía referencia, me puedo ir incluso a la Ley de Incompatibilidades, en lo que hace referencia al personal, al profesorado, o incluso, yéndonos más allá, a la Ley de Propiedad Intelectual. Entonces, es una materia difícil en cuanto a la aprehensión de los conocimientos, del concepto, porque partimos del objeto contractual. ¿Cuál es el objeto contractual? ¿El conocimiento? ¿O cuál es o la transferencia de ese conocimiento? Después están los sujetos que intervienen. Cuando la ley, el artículo 60 al que me refería de la LOSU, hace referencia a que las universidades, los departamentos, el profesorado podrá contratar, ¿en qué situación jurídica nos encontramos? Ya no vamos a ser ese poder adjudicador, sino que vamos a hacer de operador económico. Vamos a ser operadores económicos. Vamos a estar en un hipotético mercado de conocimiento donde terceros, personas físicas, jurídicas, del sector público, del sector privado, parecía que estaba haciendo una coreografía, pueden buscar ese conocimiento para hacer realidad, cumplir una necesidad o cubrir una necesidad que tienen. Entonces, en esta primera intervención quería apuntar eso, en el que esos contratos de transferencia de conocimiento implican una problemática para saber qué tipo de contratos están excluidos o no están excluidos de la regulación contractual, se pueden articular mediante convenios de colaboración, que también ha salido antes, y cuáles son los requisitos en los que nos encontramos cuando una universidad pública, en este caso, voy a decir, se encuentra en la situación jurídica de operador económico y no propiamente de poder adjudicador. Alberto, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, por supuesto, a los organizadores. Gracias por invitarme un año más. No sé por qué invitan a un todista, que es un gerente que no sabe de nada y lo hace todo con ansiedad y como sujeto firmante, que es lo que estamos haciendo todo el día. Yo quería un poco trasladar o hacer una pequeña aproximación de contexto. Mis compañeros que me han precedido ya han empezado, pero digamos que la tesis
que he ido preparando, esto del ser el todista es todo improvisado, he ido preparando viniendo en el tren, pero que la tesis es que tenemos mucho más potencial de innovación, del que desplegamos. Digamos que algo está pasando que no somos capaces, dentro de nuestras potencialidades, de desplegarlas y desarrollarlas de manera plena. Hay un indicador que a mí me preocupa y es el ranking sobre países innovadores en el mundo. Europa está dentro de los primeros, es decir, tú ves el ranking y estamos bien rankeados, pero ojo con las tendencias. Ojo con las tendencias, porque yo creo que Europa vive en un plácido devenir decadente. Ya no somos el centro del universo, porque no nos han cambiado del Atlas, pero realmente ahora sería el Pacífico lo que deberíamos estar viendo, no el Atlántico. Y esto yo creo que apunta a tendencias porque, datos curiosos, los países que más han escalado en este ranking en la última década son los siguientes. La República Islámica de Irán, que ha pasado del 113 al 62. Indonesia, que ha pasado del 90 al 61. Filipinas, que ha pasado del 85 al 56. Vietnam, que ha pasado del 76 al 46. La India, que ha pasado del 68 al 40. Turquía, que ha pasado del 66 al 39. Y China, que en el año 2013 estaba en el 35 y ahora está en el top 15, en el puesto 12. España estaba en el 2013 en el 26 y ahora estamos en el 29. Es decir, vamos. Entonces, esto es un elemento a tener en cuenta. Por lo tanto, algo no estamos haciendo bien y quizás de lo que hay que hablar es más de políticas públicas que de herramientas concretas. Porque las herramientas son mejorables, sobre todo las interpretaciones, porque una herramienta es la ley de contratos del sector público, ahí está. Otra cosa es que te tengas que pelear con el interventor de turno, con los jurídicos o con quien sea, porque esto siempre se ha hecho así, porque yo esto no lo veo, porque esto quién lo ha hecho antes, es decir, de alguna manera la herramienta es mejorable, seguramente habrá matices que podrán mejorarse. La ley de la ciencia ha dado grandes pasos, a mi juicio, con la última modificación y ha mejorado y ha generado un contexto favorable, pero algo no estamos haciendo bien. Y eso es la política pública que tiene que determinar, detectar y valorar cuáles son los procesos de cambio a impulsar desde un punto de vista, insisto, de política pública. También es importante pensar cuál es el contexto cultural en el que nos movemos. Europa, o sea, esto ya lo decía Iron Man, no somos los anticipadores, somos los vengadores, vamos detrás de los acontecimientos. Esto las fuentes ya lo decían, ¿no? Entonces, Europa regula. Ayer había un ejemplo de la IA. Nosotros nos hartaremos de regular la inteligencia artificial y para cuando hayamos acabado le compraremos la inteligencia artificial a Estados Unidos y a China. Y esto es lo que va a pasar, como ya está pasando con muchas otras tecnologías disruptivas. Por lo tanto, algo no estamos haciendo bien. Yo aquí no estaría si lo supiera todo, pero algo tenemos que hacérnoslo mirar, ¿no? Entonces, de alguna manera, Europa está regulando, Estados Unidos está innovando y después con su jurisprudencia pone tope, China está innovando, le da igual, antes ha dicho, y les da igual lo que sea y como sea, ellos van para adelante en sentido vertical. Esto tiene un riesgo tremendo desde el punto de vista europeo y es que, de alguna manera, y esto es otra tesis cultural, se está premiando el consumidor sobre el ciudadano en términos de libertades. Nos da igual que sea China nuestro proveedor porque al final vamos a lo económico, vamos a lo directo y estamos peleando con las manos atadas a la espalda desde Europa. Y esto también hay que ponerlo encima de la mesa. Algo estamos haciendo mal también ahí. Y España no solo regula como Europa, sino que nosotros sobreregulamos, porque nosotros, pues soy un huevo duro, ¿no? Nos ponemos a regular más de la cuenta. También es importante conocer la estructura y el tejido productivo en el que nos estamos moviendo. Se habla mucho de lo que hacen las universidades en España y es cierto, es un actor clave en cuanto al proceso de innovación y de investigación. Pero ¿por qué somos claves en esos procesos? Porque el tejido productivo empresarial en España tiene mucho que hacer y tiene mucho que integrar.
porque de los 4,3 millones de empresas que hay en España, 4.350.000, creo que leía el dato, 4.320.000 son pymes. Y de estas pymes, 1.900.000 no tienen empleados. 1.900.000 sin empleados. Y 1.400.000 entre 1 y 9 empleados. Por lo tanto, con esta estructura empresarial, que evidentemente tiene que fomentarse como política pública, una política de integración empresarial para tener mayor masa crítica, es muy difícil también competir en términos de innovación para luego estar mejor rankeado. Es decir, y luego, en cuanto a interlocución entre el sector universitario que produce ciencia y el sector empresarial, en esa transferencia de conocimiento, el perfil del tejido productivo es muy importante a la hora de bueno, pues establecer y cerrar bueno, pues, modelos de éxito, ¿no? Y también, ¿qué nos pasa en las universidades? Porque de todo hay en Botica. Pues las universidades son un contexto absolutamente atomizado, donde la estructura individualista del investigador, ya sabéis que un rector es un pastor de gatos. Ahí cada uno va por libre, ¿no? Esta es la naturaleza del universitario y este es un contexto también que hay que tener en cuenta. En ese contexto hay un elemento que es muy importante. Los investigadores, los que producen ciencia, están ansiosos todo el día como gestores, cerrando y gestionando fondos finalistas porque les han dado, no se sabe muy bien con qué calendario de financiación, y desde luego no tienen ni tiempo ni el sosiego necesario para poder pensar, planificar y muchas de las cosas que hacen falta en un contexto de planificación a medio y largo plazo, ¿no? Fijaos que tenemos estructuras de investigación en las universidades que las queremos consolidar. De hecho, la Ley de la Ciencia ha avanzado mucho, sobre todo en recursos humanos. El Estatuto de los Trabajadores ha avanzado mucho en términos de contratación a través de la figura de indefinidos, lo que antes eran obras y servicios. Es decir, estamos generando estructuras estables en términos de recursos humanos, de know-how y de estructuras creadas como institutos de investigación, pero tenemos una financiación finalista absolutamente irregular. Por lo tanto, casar lo estructural con lo coyuntural es muy complicado, es muy complicado. Entonces, esto también genera una problemática de contexto que quizá bueno, ayuda a explicar en el momento en el que estamos, ¿no? Luego sí que profundizaré, Ignacio, en lo que sería la creación de startups spin-offs y lo que pasa o lo que debería pasar, ¿no? Gracias. Muy bien, Alejandro. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación de los organizadores, también especialmente al trabajo que está haciendo la profesora Ruiz Olmo, que me consta que está trabajando muy duro para que este encuentro salga adelante. Bueno, yo no voy a hablar de política, sino que me voy a centrar específicamente en un mecanismo concreto. Bien, cuando estaba coordinando los temas con el profesor Galán, nos pareció interesante hablar de las cláusulas innovadoras en contratos que no tienen prestaciones innovadoras. Es decir, porque digamos que cuando se persigue la innovación en un contrato tenemos mecanismos concretos. Tenemos el procedimiento negociado, el diálogo competitivo, tenemos la asociación para la innovación, pero la posibilidad de incluir la innovación en todos los contratos es algo que se permite, se busca por parte del contrato del sector público y que se ha convertido junto con las cláusulas sociales y ambientales, podríamos decir que son la tríada de la contratación estratégica, pero si me lo permiten es como el patito feo, es digamos la cláusula a las que menos atención se le ha prestado. Por ejemplo, si ve en el artículo 1.3, por ejemplo, que se habla de la necesidad, ¿no?, de incluir cláusulas sociales y ambientales, no se hablan de las cláusulas innovadoras. Y, por ejemplo, si recuerdan en la exposición de motivos, cuando habla del artículo 202.2, habla de cláusulas sociales, ambientales, y se olvida otra vez de las cláusulas innovadoras y habla de cláusulas éticas. ¿Bien? De forma que, bueno, me parecía importante por lo menos reflexionar un poco sobre este tipo de cláusulas, ¿no? Si están incluidas, por ejemplo, en el artículo 28, que vemos que es el contrapunto a ese artículo 1.3, y en el artículo 1.3 no establece la obligación de incluir estas cláusulas innovadoras, en el 28.2 dice que se valorará la inclusión.
De forma que parece que para el propio legislador no son tan importantes las cláusulas innovadoras como las cláusulas sociales y ambientales. Sí que es verdad que es un objetivo de la Estrategia Nacional de Contratación, pero después en la práctica, y sobre esto intentaré profundizar un poquito más, en la práctica yo he participado con otros compañeros de la facultad en guías sobre contratación social y ambiental, juntas o por separado, pero nunca nos han llamado para una guía sobre cláusulas innovadoras. Como digo, creo que tienen un potencial moderado, tampoco nos vamos a engañar, no vamos a pensar que las cláusulas innovadoras en contratos que no persiguen la innovación es algo que tiene, digamos, una importancia capital, pero sí pueden contribuir a ir incluyendo o digamos, ir desarrollando esa contratación pública estratégica. Bien, la ley de contratación, la ley de contratos va hablando de las cláusulas de innovación en diferentes articulados. Por ejemplo, es interesante el artículo 27 que habla de los certificados, de las etiquetas, y lo último que dice es que las etiquetas no pueden restringir la innovación, de forma que incluso en esos casos está pensando en que la innovación es importante. Quizás no es tan importante como las cláusulas sociales y ambientales, pero son importantes. Se diferencian de las cláusulas sociales y ambientales en otras cosas que es obvio. Hay casos en los que la inclusión de cláusulas ambientales es obligatoria. Si veis el artículo 145 y alguno más, te dice que, bueno, que hay que incluir criterios de adjudicación ambientales, que además te cita, digamos, los que puedes incluir en determinadas circunstancias. Y en el caso del artículo 202, se citan cláusulas, en las condiciones especiales de ejecución, se citan cláusulas sociales, ambientales y de innovación, pero en ninguno de esos casos la inclusión es obligatoria. Vemos que hay, digamos, que un interés menor por parte del legislador o que piensa que tiene una importancia menor en relación con las cláusulas de innovación, porque aunque la inclusión de cláusulas de condiciones especiales de ejecución es obligatoria, pero se puede elegir entre sociales, ambientales y de innovación, por tanto no son al final obligatorias en ningún caso. También se pueden utilizar para justificar ofertas anormalmente bajas, lo que es interesante porque en algunos casos el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha fomentado o ha ratificado la importancia de admitir esas ofertas anormalmente bajas con criterios de innovación. Y dos cosas que me gustaría decir, pues se me está terminando ya el tiempo, dos cosas muy rápidas. Lo primero es que hay que tener en cuenta que las cláusulas innovadoras no son únicamente tecnológicas, es decir, no solamente son aquellas que introducen novedades o adelantos en relación con el estado de la ciencia, sino que pueden ser mixtas, se puede utilizar la innovación para cuestiones ambientales, para cuestiones sociales. Hay parte de la doctrina que habla de evitar la compartimentación entre estas cláusulas, es decir, utilizar esta palabra que no me gusta mucho, pero bueno, esta sinergia entre las cláusulas innovadoras, sociales y ambientales. Y hay algún ejemplo, ¿no? Incluso algún ejemplo en el que en pliegos reales se utiliza la innovación tecnológica para optimizar el reparto de tareas y así mejorar la conciliación de los trabajadores, ¿no? Eso sería un ejemplo de innovación social, innovación tecnológica aplicada a una finalidad social. Y también muy importante, y con esto ya termino, muy importante diferenciar lo que es una auténtica innovación, que como he dicho, esa que incluye alguna novedad en relación con los procesos productivos o los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, de las innovaciones respecto del órgano de contratación. Es decir, eso no son verdaderas innovaciones, aunque si me da tiempo después, veremos que tiene el mismo régimen jurídico. ¿Bien? E incluso tener mucho cuidado de esas innovaciones que ya están en los pliegos, los propios pliegos contractuales, aunque no se diga de forma específica, porque si se bucea en la doctrina del los tribunales administrativos de recursos contractuales, cuando esa innovación ya está prevista, aunque no se haga de forma directa, se dice que, digamos, que no se puede valorar, porque ya se exige, ya está implícito en los pliegos contractuales. Muy bien, muy interesante este último apunte sobre la interacción entre estas tres parcelas de la contratación pública estratégica, ¿no? Como es muy difícil delimitar
que se corresponde con innovación que con sostenibilidad medioambiental o que con inclusión, ¿no? Con criterios de inclusión social. Muy bien, Roberto. Hemos estado hablando de las singularidades, ¿no? Que puede tener el régimen de contratación pública referido a la I+I, ¿no? A la investigación, a la innovación y también en el ámbito universitario. Y entonces, ¿cómo crees tú que podría afectar este carácter transnacional que a buen seguro tiene este ámbito en la contratación pública en este sector? Y además me gustaría que me contaras también el papel de la contratación pública en las nuevas agencias científicas que se están generando, ¿no? Que alguna de ellas depende de mi casa, de mi ministerio. Muy bien. Bueno, ahora vuelvo a la carga, ¿no? Ya antes lloré un poquito de la situación que nos encontramos en las universidades, porque a las universidades nos pasa como le pasa a los ayuntamientos. Yo siempre, no sé si le estará conforme con lo que yo digo, el legislador estatal, en las Cortes Generales, tiene un tic madrileño. Legislan como si todo fuera la Administración General del Estado. Y después el resto de los entes públicos, por supuesto las comunidades autónomas, también los ayuntamientos y bueno, las universidades ya estamos en el último de los últimos. Antes de tocar el tema de la internacionalización, que me parece que es clave, ¿no? Porque nosotros, lo he dicho antes, no investigamos solamente aquí dentro de las universidades, sino que estamos en una, yo diría, casi universal, ¿no? Como lo que ha sido aeroespacial, ¿no? No sé si vamos a tener que competir con los marcianos, ¿no? Pero que no se le puede poner cuentas al campo, no hay fronteras para la investigación. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la legislación? Porque las universidades sufrimos una especie de bipolaridad administrativa, porque según la ley de procedimiento administrativo o de régimen jurídico somos sector público institucional, pero para la ley de contratos somos administraciones públicas y se nos aplica íntegramente. Y este es un problema, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley de contratos? ¿Cómo se nos aplica íntegramente? Bueno, pues primero, es consciente de que ahí la investigación no está en el mercado, no es comercial. Hay una serie de contratos de investigación que se excluyen, ¿no? Salvo algunos supuestos, ¿no? Que son de consumo interno de las universidades. Ayer se hablaba de la necesidad de tener una regulación propia, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos una regulación propia en la disposición adicional 54ª de la Ley de Contratos del Sector Público. O sea, hay que irse muy lejos en la ley para ver qué nos dicen, ¿no? Y ahí, en la disposición adicional cuarta, para que vean un poquito, porque fue un poco el hilo de mi intervención, dice, atendiendo a la singular naturaleza de su actividad, está hablando de la investigación, ¿no? ¿Y qué es lo que hace atendiendo a su naturaleza singular? Pues justo lo que pidió ayer el secretario del Ayuntamiento de Sevilla y buen amigo, ¿no?, Luis Enrique Flores, subir el umbral mínimo de los contratos menores. Ahí se ve que la CRUE es un lobby más potente que lo que puede ser la FEM, ¿no? Porque nosotros sí conseguimos, también gracias a la intervención del profesor Jimeno, pues que se subiera el umbral mínimo en el ámbito de la investigación a 50.000 euros. Y diré, bueno, ¿esto qué es? Que vamos a ver, si nosotros tenemos la investigación muy fragmentada en proyectos de investigación muy pequeños, no tiene sentido, ¿no?, que estemos ahí haciendo adjudicaciones para comprar un bolígrafo que nos cueste más la adjudicación que el bolígrafo. O sea, hay que llegar a unos términos de racionalidad administrativa. Hay también otro problema que se nos planteaba en las universidades. Claro, hay muchos proyectos de investigación. En la facultad, por ejemplo, de Química, todos los proyectos de investigación compran reactivos. Y cuando llegaban al límite, el umbral mínimo, 15.000, 18.000 o 50.000, pues no se podía seguir comprando activos. ¿Y por qué? Porque la realidad de la contratación administrativa está pensando en una administración que hace solo una cosa y cuando ya tiene a más de a un contratista ya saturado, ya tiene que irse a por otro, ¿no? Bueno, pues eso no pasa en las universidades. Hubo una interpretación que hizo la comisión consultiva que decía que, bueno, que eran unidades funcionales y ya, como había incluso dentro de la administración de las universidades personas que pensaban que no se podía, hubo una reforma legal y ahora está en el artículo 62 de la LOSU. Los proyectos de investigación van por libre siempre que sean autónomos de la actividad de la universidad. Bueno, algo que hemos ganado, y lo que ha dicho antes el gerente, ¿no?, que tengo un enorme respeto por las funciones de la gerencia, porque realmente nos va la vida en ello. Entonces, ¿yo qué es lo que propondría? Y que conecta con lo último que me has preguntado. Hombre, yo creo que tenemos que pasar un poco a una mentalidad anglosajona en lo que es la gestión de la contratación. Es decir, si en España prácticamente se puede mandar un cohete a la Luna con una declaración responsable, yo creo que comprarle un ordenador a un contratado predoctoral, de verdad, se podrá hacer de alguna forma en que podamos
confiarnos en la gestión que hacen los profesionales, por supuesto. Que eso con todos los controles del mundo. O sea, no se trata de hacer lo que hizo la directiva Bolkestein o nuestra ley Omni, Paraguas, ¿no? No se trata de quitar controles, se trata de cambiar la forma de hacer los controles, ¿no? Entonces, yo creo que hay que flexibilizar la contratación, que tenemos que hacerle fácil la vida a los investigadores que se dediquen a investigar. Si ya es difícil competir que la investigación, si además tenemos que llevar la mochila de la burocracia que nos aplasta, pues entonces peor todavía, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que se puede hacer y con los miembros que tenemos, por supuesto, acompañado de un verdadero plan de inspección. Y que si alguien se ha gastado el dinero de un proyecto de investigación en algo que no es conveniente, pues que la pague y que con todas sus consecuencias, y que incluso separación de servicios se hace falta. Es decir, fiarnos de las personas, pero tener verdaderos controles de control y también mecanismos de control interno, que eso es bastante fácil. Que antes de que se haga el pago, ¿no?, para que no le paguemos a alguien que nos ha hackeado la cuenta, pues que haya un control que diga si se han cumplido los requisitos. Y yo creo que de eso nos va la vida, ¿no? Por enlazar con lo que acabas de preguntarme de la Agencia Aeroespacial, claro, tenemos muchos entes que investigan que son muy peculiares. El de la Agencia Aeroespacial, que por cierto está su sede en Sevilla, ¿no?, está al final del paseo de Colón, al final en San Jerónimo. San Julián está más cerca de mi casa. Sí. Pues es un edificio, vamos, bastante futurista, además tiene al lado un edificio donde lo van a renovar, ¿no? Claro, ¿cuál es el régimen jurídico de la Agencia Aeroespacial que tiene su sede en Sevilla? Pues si se van al artículo 27 de la ley, fíjense lo que dice la originalidad del Gobierno: el régimen de contratación de la Agencia Espacial Española será el establecido en la legislación aplicable a los contratos celebrados por el sector público. Ya está. Eso es lo que dice, no se moja mucho. Yo creo que si Elon Musk es capaz de mandar cohetes a la Luna, yo creo que habrá alguna forma de contratar eso. Pero tiene un apartado segundo que es el que realmente da la pista. No se lo voy a leer porque es muy largo, pero que viene a decir resumidamente, por lo menos como yo lo interpreto, que todo lo que tenga que hacer la Agencia Aeroespacial lo hará algún organismo público del Estado, supongo que será Traxa o algún sucedáneo de Traxa, que hará el trabajo de esa agencia aeroespacial. Si tiene que hacer un estudio, pues ya se buscará a alguien en el mercado que haga el estudio, porque ellos no lo van a contratar. Y eso es un poco lo que yo quería poner de manifiesto, que, o sea, si investigar es duro, si ya es un trabajo penoso para los que nos dedicamos a esto, lo que no podemos es encima poner piedras, poner palos en las ruedas, ¿no?, y hacer que esto no sea algo, digamos, difícil, sino que sea, ya volviendo al ejemplo de mi hermano, una tragedia griega. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Teresa, antes hemos estado hablando del tema estrella de mi ministerio, en realidad, que es la transferencia de conocimiento, ¿no? Conecta mucho lo que ha contado la profesora Medina con lo que ha contado luego Alberto Gil, ¿no?, en el sentido de que el problema de la innovación en España, y por eso no ocupamos el lugar que le corresponde a la economía española en el ámbito de innovación, uno de los principales problemas es, por una parte, la configuración del tejido productivo en España y, por otra parte, lo difícil que resulta trasladar todo el conocimiento muy valioso y, en esta ocasión sí, muy bien valorado a nivel internacional, que se genera en la Universidad Española y en los centros de investigación españoles, lo difícil que es trasladarlo, llevarlo eso a la sociedad, ¿no?, al tejido productivo, a la industria, y también a la administración pública, porque siempre pensamos en empresas, pero la administración pública necesita muchísimo conocimiento. Hace poco se ha puesto en marcha la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, que yo creo que es una primera iniciativa muy interesante de cómo las administraciones públicas pueden beber de ese conocimiento que se genera en la Universidad Española y diseñar sus políticas públicas con base en ese conocimiento. Entonces, ahondando en la transferencia de conocimiento, me gustaría saber qué instrumentos crees tú que se pueden plantear desde la normativa de contratación pública para hacer posible la transferencia de conocimiento. Y además, si estos instrumentos son compatibles con la normativa universitaria, ¿no?, que siempre hay mucha controversia a este respecto. Bueno, pues voy a empezar con un comentario que has hecho referente a
a ese comité científico que se busca también en la Administración, porque en el próximo acuerdo del en el próximo Consejo de Ministros va a ir un acuerdo que tiene por objeto esto que digo, el llevar de alguna manera ese conocimiento científico también a las administraciones públicas, ¿no? Porque si es difícil investigar, es mucho más difícil en alguna manera transferir ese conocimiento a la sociedad. En esa primera parte que he hecho de la exposición he hablado de esas funciones de la universidad. El profesor Galán también hacía referencia a ello, después Gil también se refería a ello. Esa investigación, por un lado, es importante que no se quede en papel, que no se quede en un cajón, sino que se dé a conocer, que sea útil. Y en esa sensación de triada normativa que afecta a esta materia, nos encontramos en ese artículo 60 de la LOSU, de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que sí que permite a las universidades públicas, a los agentes de investigación y también a los profesores a poder contratar con terceros el objeto de nuestro conocimiento, ¿vale? Pero claro, necesitamos asesoramiento, necesitamos articular de alguna manera esa posibilidad que nos da la Ley Orgánica del Sistema Universitario y trasladarlo a la realidad. ¿Cómo se traslada? Bueno, en la Ley de la Ciencia, en el artículo 36, que sí que permite también que esas universidades o que esos agentes del sistema de educación, o incluso los profesores, puedan contratar, establece 3 tipos de contratos distintos. Y una de sus letras, la C, habla de contratos de prestación de servicios de investigación, desarrollo y asistencia técnica con entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o de formación. Claro, te da esa posibilidad y dices, ¡ay, qué bien! Pero aquí ya viene la excepción y dice, ¿por qué? Se aplica en estos contratos se le aplica el régimen privado. ¿Qué significa? Que puedo contratar con quien quiero, ¿vale? Que tengo libertad de pactos y que la prestación no está condicionada por el dinero, ¿vale? Son 3 elementos importantes. Son 3 elementos que digo, ¡ay!, que me voy del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque la propia ley me está hablando del derecho privado, de la posibilidad de que se me aplique el régimen jurídico del derecho privado. Pero la excepción viene 2 numerales más abajo en ese mismo artículo y me dice, bueno, siempre y cuando este régimen es diferente cuando se trate de sujetos de quien te contrata, digamos así, o con quien vas a contratar, está sujeto a la regulación contractual. ¿Por qué? Porque las 2 posiciones a las que antes hacía referencia era que en este momento la ley, el artículo 36 de la Ley de la Ciencia o el artículo 60 de la LOSU me está viendo, y me pongo en este caso, voy a personalizar, me está viendo como un operador económico, pero quien me va a contratar, si es una administración pública, es un sujeto vinculado por la Ley de Contratos del Sector Público y eso va a marcar también la consideración no solo del tipo contractual, sino del régimen jurídico que me resulta de aplicación. Me voy a la Ley de Contratos del Sector Público y este tipo de contratos, bueno, me dice que los contratos de transferencia, hay un artículo, el 11, del que bien conoce también el profesor Acevedo, que es de los negocios y contratos excluidos, que me dice, están excluidos de la regulación contractual todos aquellos contratos por los que una entidad del sector público se obligue a entregar. Es decir, haces de operador económico. ¿Es posible? Hace años no era posible. Decía, ¿cómo que una administración va a estar en la figura jurídica del operador económico? Esto quedó ya solucionado con distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el ámbito universitario hay una además clara, que es la sentencia Conisma del año 1909, creo recordar, que ya lo deja claro. Entonces somos operadores económicos. Podemos ser operadores económicos sin problema. Ahora bien, este mismo artículo 11, que habla de los negocios y contratos excluidos y en principio parece que nos excluye, dice siempre y cuando el contratista no sea, el poder adjudicador no esté sometido a la ley de contratos, tanto en la condición de administración pública, imaginaros cualquier entidad del sector público que sea administración pública, o poder adjudicador. Entonces ya nos vamos limitando, ¿vale? Si el régimen jurídico cambia en atención a quién va a comprar mi prestación de conocimiento,
vamos a ver qué nos sigue diciendo la ley de contratos sobre eso. ¿Puede estar excluido? ¿No puede estar excluido? ¿Puedo arbitrar esa relación de tipo negocial mediante un convenio de colaboración? Pues esto también nos encontramos con un problema, con el artículo 6. El artículo 6 de la Ley de Contratos del Sector Público determina las condiciones para que sean posibles los convenios de colaboración entre entidades públicas, siempre que el objeto contractual no entre dentro de los contratos típicos de la Ley de Contratos del Sector Público, y es más, con el inconveniente también que nos encontramos desde Europa, que va marcando cuáles son las reglas de esa cooperación horizontal. El buscar un horizonte común, un fundamento común, el de las prestaciones económicas que van variando dependiendo un poquito de las sentencias. Entonces también nos encontramos con ese problema. Pues no, aquí otra línea roja. Podríamos encontrarnos en un supuesto del artículo 8, es decir, contratos de investigación, contratos de desarrollo. Dice, sí, en principio sí, dice, salvo que se cumplan dos condiciones. Está pensando en qué, en la compra pública precomercial, y está hablando además de una cuestión de remuneración. Y aquí sí que estoy hablando de remuneración, porque el operador económico, llámese universidad, llámese profesor, etcétera, quiere que le remuneren por su trabajo. ¿Vale? Entonces, nos encontramos también con ese límite. Y nos encontramos con la otra posibilidad, nos la da el artículo 9. El artículo 9 habla de la exclusión de la regulación contractual cuando lo que se compra atienda a propiedades incorporales. ¿Vale? El profesor Gimeno, en diferentes estudios, pues avanzaba en esa línea, en la línea en la que ¿cuál es el objeto contractual? Si el objeto contractual es una propiedad incorporal, entendida como conocimiento, podría entenderse incluido dentro de esa exclusión que hace referencia, fijaros, cuando estoy hablando de la exclusión estoy hablando solo si quien te compra es una entidad del sector público, porque si es una entidad privada, el precio lo pones tú, el precio lo marcas tú, el tiempo lo pones tú, y hay esa libertad de pactos a la que antes hacía referencia. Pero aquí no. Aquí estoy diciendo que intentamos buscar cuál es el régimen jurídico dependiendo de esa situación. Entonces, esa línea argumentativa ha sido, de alguna manera, también contradicha, hay un informe de la Junta Consultiva de Contratación de Cataluña del año 2029 que dice que no. Que de 23. Sí que me he adelantado yo en el tiempo, aquí he hecho un flash, pero una perspectiva de futuro, ¿eh? O sea, en el 29 piensa que vamos a volver aquí a Sevilla y hablar de estas cosas, pero digo que por lo menos esté solucionado este tema. Entonces, ese informe de la Junta Consultiva de Cataluña y también algunos otros autores, como puede ser Guerrero Lora, viene a señalar que la referencia legal a esos contratos sobre propiedades incorporales se refieren al contrato en sí, al hecho en sí, a la prestación en sí, no que al objeto de esa prestación pueda ser objeto de propiedad intelectual, diferenciando lo que es el objeto contractual si puede ser sometido o susceptible de encajar en una propiedad intelectual, lo que nos avalaría de alguna manera que estuviese excluido o no. Este informe dice que no, y que la única posibilidad es acomodarnos a los procedimientos de contratación que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Y aquí nos llega también el contrato menor. El contrato menor, la posibilidad de articular esa relación de adjudicación directa con esa universidad, con ese profesor en concreto o con ese investigador en concreto, y articularlo bajo esa forma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De algo que todavía está por hacer, algo que todavía no está suficientemente claro y que tal vez hace que ese poner en valor el conocimiento de las universidades, pues bueno, haya que establecerlo de una manera más clara, más contundente y sobre todo no teniendo que hacer pinos puentes para poder llegar a transferir nuestro conocimiento. Bueno, yo creo que, además, en relación con lo que se comentaba en la mesa anterior, con lo importante que es, por ejemplo, contar con el conocimiento de las universidades a la hora de diseñar una licitación, por ejemplo, ¿no? Si vamos a lanzar una licitación de algo muy complejo
que evidentemente la administración que la lanza no van a tener ese conocimiento porque es imposible. Cuando se podría acudir a la universidad o a algún centro de investigación, esa transferencia es muy complicada, ¿no? Y se podría resolver fácilmente a través de esta figura. Vale, bueno, pues Alberto, nos has hecho un primer planteamiento sobre qué pasa con la innovación, ¿no? A nivel global incluso, ¿no? ¿Qué está pasando y cuál es la situación de España a ese respecto con su tejido productivo? Pero ya centrándonos más en tu papel como gestor, ¿qué está pasando con las universidades públicas en España, ¿no? ¿Qué dificultades y qué posibilidades de mejora encuentras tú en lo que tiene que ver con la contratación pública en el ámbito universitario? Y también si nos puedes destacar algún modelo de éxito que tú consideres que puede ser ejemplo, ¿no? Que puede servir de ejemplo para todos los que estamos aquí. Empezando por el final, el modelo de éxito es ir a Suiza y ver cómo lo hacen, porque es el primero que más innova desde hace muchos años. Pero luego, esto no vale porque Suiza tiene sus particularidades, ¿no? Hay que dar muchos pasos antes, ¿no? A ver, empezando un poco por lo último, fijaos que muchas veces la propia universidad no ha podido recurrir a sus propios profesionales para solucionar problemas que tiene planteados. De hecho, y estoy mirando a Chema, yo solicité un dictamen al Comité Jurídico Asesor de la Universidad de Zaragoza, en la que participa la Abogacía del Estado, precisamente haciendo un planteamiento, y esto es un ejemplo de éxito de interpretación que cabe, porque yo creo que es muy importante, y eso también lo dice mucho Chema, la taxonomía. También ha salido en la anterior mesa, la taxonomía sobre qué es innovación, la taxonomía sobre qué es mercado y no mercado, y la taxonomía sobre qué es contrato y no es contrato, porque hay gente que ve contratos donde no los hay, etcétera, ¿no? Esto ya lo hemos hablado. Por ejemplo, en esta solicitud de dictamen hacíamos un planteamiento asociado a los fondos Next Generation vinculados al Ministerio de Universidades, que eran los Unidigital. Entonces, fijaos qué paradoja podía darse que, imaginaros que la Universidad de Zaragoza quisiera hacer un plan de estudios online de Derecho y a través del artículo 60 tuviera que contratar a los profesores de Vigo para hacer el plan de estudios de la Universidad de Zaragoza, online. Bueno, pues con una interpretación literal, efectivamente así es. Entonces, ante ese absurdo de fraude de ley, porque se producirá, no tengáis duda, de que lo haremos a martillazos, tú haces lo mío, yo hago lo tuyo, aquí no se nota y venga, y así nos creemos que somos cumplidores. Bueno, pues dijimos, vamos a poner, el elefante está en la habitación, esto es lógico que se interprete así. Bueno, pues el dictamen dice que no, que se puede interpretar como que el artículo, en este caso 60, antiguo 83, también sería de aplicación en supuestos en los que la universidad tuviera necesidades objetivas y que, bueno, pues pudiera recurrir a la contratación tasada de sus profesionales. Entonces, por lo tanto, digamos que esto lo usamos. Por lo tanto, es un elemento claro. Otro elemento claro es, con las posibilidades que nos recoge en materia de innovación la Ley de Contratos del Sector Público, yo aquí sí que avanzo, que creo que dentro de esta taxonomía hay que procurar desburocratizar lo que está excesivamente burocratizado. Es decir, yo a mi gente le digo que nos vamos a una asociación para la innovación y me dicen que me vaya a tomar algo y que al rato venga y a ver si que me lo pienso otra vez, ¿no? Entonces, digamos que le tenemos que dar quizá una vuelta o dos a qué está pasando cuando vemos que la compra pública innovadora no florece lo que debería florecer. Es decir, debería ser mucho más extendido, ¿no? Y en ese porqué, pues ponía el ejemplo de la IA, os pongo un ejemplo concreto. La Universidad de Zaragoza, va a haber seguramente, y esto lo sabrás tú mejor, va a haber un PERTE o una línea de financiación de tecnologías del lenguaje encaminadas a las universidades públicas por una cuantía de unos 150 millones de euros, Next Generation, préstamos. Ya no es partida subvencional, es partida de préstamo abierta a las universidades privadas, que están como locos para captar también recursos, ¿no? Entonces, en inteligencia artificial no hay mercado. No hay mercado. Lo que ha hecho la Universidad de Zaragoza es elaboración de un proyecto sobre qué soluciones de IA, porque al final es una herramienta
no es otra cosa, no es la panacea, es una herramienta. ¿Qué soluciones IA podrá implementar para prestar mejor los servicios que presta a los colectivos? Es decir, perdón, la IA asociada a la docencia, la IA asociada a la gestión, con todo lo que esto implica, la IA asociada al seguimiento y orientación del estudiantado también. Por lo tanto, este proyecto, que no hay mercado, de alguna manera lo tenemos que encauzar y canalizar por mecanismos desburocratizados, porque si no nos encontraremos que al final acabaremos comprando los productos enlatados de Google, de ChatGPT o de Microsoft o de los que nos lo desarrollen o implementen, ¿no? Entonces, ahí, como política pública europea, deberíamos también dar un giro. Otro ejemplo que nosotros hemos implementado y que ha comentado también es cuando tú no eres operador, cuando tú no eres poder adjudicador. Es decir, en un contrato OTRI, la subcontratación que tienes que hacer para cumplir el contrato, a ti te contrata Balai para desarrollar la placa de inducción y tienes 2 años para implementarla, y te metes en una subcontratación por ley de contratos, vas a incumplir el contrato, o sea, con total seguridad. Por lo tanto, ahí tú no operas como poder adjudicador, operas como un operador económico. Por lo tanto, ese es un ejemplo de que no somos a veces ni carne ni pescado, depende de las circunstancias, y ahí eso, bueno, pues da lugar a que florezca una mayor conexión público-privada y, por lo tanto, bueno, pues que haya una no me sale ahora la palabra, antes lo has dicho tú bien, bueno, pues que haya un contexto más innovador, ¿no? Por lo tanto, otro elemento fundamental, y ahora aquí ya casi aterrizo con las startups y las spin-off, que quería decir algo, es el elemento de las cátedras. Fíjate, la Universidad de Zaragoza siempre vamos ahí sacando pecho diciendo que somos campeones de España en número de cátedras. Me han dicho ahora que tenemos 101, que acabamos de firmar las 101 cátedras. Las cátedras son instrumentos que ni siquiera están reguladas en nuestros estatutos, ahora los vamos a cambiar, pero fíjate, una cosa que ni siquiera lo tenemos regulado y tenemos 101. Y entonces es un instrumento muy potente, si se hace bien, para establecer esa conexión público-privada. Y aquí, por ejemplo, está las posibilidades que nos recoge también el artículo 61 de la LOSU, que es propiciar la transferencia y la innovación a través de la creación de empresas o entidades basadas en el conocimiento. Eso que nos daría lugar a que creamos, siendo instituciones generadoras de conocimiento, estarían las startups y las spin-off, por ejemplo. ¿Qué le pasa a las startups y a las spin-off generadas? Bueno, pues que somos aprendices, no sabemos. Es decir, la gente con toda la buena voluntad. La Universidad de Zaragoza tiene 65 startups y spin-off creadas desde el año 2005. Sobreviven después de estos 20 años un 65%. Si cogemos la década, estamos en un entorno de un 80%. A mí me parece heroico que tengamos esa tasa de éxito. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las startups y spin-off generadas, muchas veces basadas en conocimientos muy particulares de investigadores muy concretos en áreas muy determinadas, no tienen conocimientos de aterrizaje empresarial de esa idea y de comercialización de esa idea. Y les falta una política pública de acompañamiento sobre qué es un presupuesto, qué es la gestión de recursos humanos, qué es la gestión de una patente o de propiedad intelectual, porque no tienen ni idea. O sea, fíjate, también, yo soy el calvo que vende crecepelo, no he hecho una empresa en mi vida, pero estoy en el comité de valoración de startups y spin-off, pero ahí sí que te das cuenta de sus carencias, de sus grandes carencias, y que no tenemos elementos para hacer un apoyo serio. ¿Y qué apoyo podemos hacer? Bueno, iniciativas de capital riesgo. Nosotros tenemos una cosa que se llama Unizar Emprende, pero que es de juguete, para invertir en aquellas startups y spin-off nuestras que consideramos que tienen valor de mercado y que la universidad quiere participar en el capital, pero de una manera, ya te digo, neófita y casi de juguete. Entonces, una política pública encaminada a consolidar el famoso Valle de la Muerte de todo este tejido y de todo este conocimiento, eso es algo fundamental, porque si no, son pequeñas, están muy atomizadas y no tienen el apoyo necesario para convertirse en ChatGPTs y en otras cosas que potencialmente podrían convertirse, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto son elementos o pinceladas claves
para intentar que el rol de la universidad en relación a la transferencia y la conectividad con el tejido productivo o la realidad económica y social, bueno, pues esa frontera que es público-privada, nos tiene que dejar que la ley y los instrumentos legales nos dejen interpretar que efectivamente a veces operamos como una cosa y no somos poder adjudicador, y otras veces que de lo que surja, que es lo privado, que serían las startups y spin-off, tener un acompañamiento y una formación para que este Valle de la Muerte, bueno, pues sea menos muerte. Gracias. Sí, yo creo que es muy importante esto que señalas de facilitar la inversión, ¿no?, de la universidad en empresas que surgen de pronto, pero también es muy importante facilitar que se salgan, porque llega un momento en el que la empresa necesita necesariamente que la universidad salga para crecer, ¿no? Porque, claro, si un inversor está supeditado a la decisión del Consejo de Gobierno de una universidad, va a decir, aquí no meto ni un duro, porque eso es muy complicado. Entonces, la necesidad de facilitar eso está en el comienzo y también en el final. Bueno, Alejandro, esto está muy bien porque justo la Comisión Interministerial lo que intenta es que estos criterios de innovación para la adquisición de bienes, servicios y productos no necesariamente innovadores sea una realidad, ¿no? Y esto nos está costando mucho trabajo, pero lo vamos a conseguir, ¿verdad, Chema? Pero me gustaría que nos contaras un poco más respecto de cuáles son estos requisitos legales y cuáles son los principales problemas prácticos que tiene el uso de cláusulas innovadoras como criterios de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución, ¿no? Yo creo que esta va a ser la clave, ¿no?, de cómo podemos usar todo esto. Sí, porque precisamente cuando me aproximé a este tema de la cláusula innovadora, me di cuenta de que quizás muchos órganos de contratación no tienen claro qué es una cláusula innovadora. Es decir, no tienen claro que una cláusula innovadora no es siempre lo mismo en las diferentes fases de la contratación, y en muchos casos no saben realmente cuál es el régimen jurídico que se le tiene que aplicar. Y por eso también ha habido muchas resoluciones de los tribunales administrativos y recursos contractuales que han echado abajo estas cláusulas. Estas cláusulas innovadoras, la respuesta a cuáles son sus requisitos legales, entonces, dependen de en qué fase estemos. Si estamos, por ejemplo, en la fase de selección de admisión de licitadores, no vienen, ninguno de los artículos de ley de contrato hace referencia expresa a la posibilidad de valorar la innovación para admitir. Hemos visto que se refiere a la solvencia financiera, económica, técnica del personal, tenemos artículos específicos, por ejemplo, sobre los certificados ambientales o los certificados sociales, pero no se habla específicamente de la innovación. Hombre, yo creo que con las debidas cautelas, vinculándolo con el objeto contractual, respetando el principio de proporcionalidad, se podría exigir alguna determinada solvencia técnica en cuestiones de innovación. Como digo, con todas esas cautelas, porque evidentemente no es algo que hagan todas las empresas y por tanto tiene que estar muy vinculado con el objeto del contrato y además tiene que ser proporcionado. Es decir, no para cualquier contrato se va a poder evidentemente exigir una determinada solvencia innovadora. Bien, de todas formas no hay ningún problema porque en los informes de la OIRESCOM y en los que yo he ido rastreando no había ninguna, no se ha utilizado. Yo por lo menos no he encontrado ningún caso en los que se utilice específicamente, así que por ahora no nos plantea ningún problema. En cuanto, si intentamos utilizar, por ejemplo, las cláusulas innovadoras como criterio de adjudicación, pues hay que volver a lo que hemos visto antes. Conceptualmente, una innovación no es una mejora, porque una innovación es algo más que una mejora. Una innovación tiene que aportar algo en relación con el estado de la ciencia en un momento determinado, mientras que en una mejora basta con que sea algo más de lo que exigen los pliegos contractuales, pero realmente el régimen jurídico es el mismo. Es decir, desde el punto de vista de los criterios de adjudicación, una cláusula innovadora es una mejora y por tanto tiene que someterse a los requisitos de las mejoras. Y esto es una cosa que muchos órganos de contratación no tienen claro.
Y como no tienen claro, no saben qué es una mejora y digamos que lo tratan como otro criterio de adjudicación ordinario más. ¿Bien? El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha dicho ya en varias ocasiones que es una mejora y que, por tanto, si se va a valorar una innovación como criterio de adjudicación, se tienen que aplicar todos los requisitos de las mejoras. En el artículo 145.7 tenemos los requisitos clásicos de las mejoras, que se dice que para poder valorar una mejora es necesario que estén previstos los requisitos, los límites, las modalidades y los aspectos del contrato sobre los que se puede utilizar. Si vemos la sentencia, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europea, aquella clásica, por ejemplo la de Alexandropoulos, pues te dice que no se pueden, los órganos de contratación no se pueden inventar la puntuación sobre la marcha, de forma que cuando nosotros valoramos una cláusula innovadora como una mejora más, evidentemente la valoración ya tiene que estar prevista, tiene que estar ya prevista como cualquier criterio de adjudicación, pero más como una mejora porque es algo que ni siquiera está previsto en muchos casos en los pliegos. Por tanto, es importante detallar su valoración, tanto los tribunales administrativos de recursos contractuales como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Junta de Contratación del Estado, se dice que, como todas las cláusulas, deben valorarse. Esa valoración tiene que estar prevista en el contrato. Y también es muy importante la vinculación con el objeto del contrato. Es decir, no son admisibles todas las innovaciones porque tienen que estar referidas específicamente sobre el objeto contractual, sobre la prestación que vamos a contratar. Por tanto, depende de en qué fase se utilice la cláusula de innovación o la cláusula innovadora, los requisitos legales se van a tener que adaptar a la fase en la que estemos. Es decir, si es un criterio de solvencia, si es un criterio de adjudicación o si es una condición especial de ejecución. Si es una condición especial de ejecución, que se tiene que aplicar, como cualquier otra condición especial de ejecución, todos los requisitos, pero básicamente la previsión, la claridad, la objetividad y el carácter no discriminatorio, que son, con carácter general, lo que se exige a esa cláusula especial de ejecución. Y en cuanto a la segunda pregunta, que eran los problemas, bueno, los principales, vale, pues los principales problemas están vinculados específicamente con esa falta de claridad de determinado órgano de contratación en identificar qué es una cláusula innovadora. Y es muy común, tanto si analizamos pliegos contractuales como si vamos a la doctrina, ¿no?, de los tribunales administrativos o la jurisprudencia, que lo habitual es que falta la objetividad y la concreción. Yo me traigo aquí un ejemplo de cláusula innovadora que aparece en muchísimos pliegos, que es: se valorará la innovación y originalidad de las soluciones propuestas para suministrar los productos, prestar los servicios y ejecutar las obras. O sea, una cláusula típica. ¿Bien? O sea, que ni siquiera se ha molestado el órgano de contratación en decir, oye, esto es el contrato que es de suministro, de servicio, de obra. Bueno, pongo los tres y ya está. ¿Bien? De forma que es importante valorar, es decir, establecer cuáles son los objetivos que se van a poder conseguir con esas cláusulas innovadoras y establecer y valorarlo en consecuencia. Si son ahorro en precio, ahorro energético, mejora de la conciliación, recursos, impacto ambiental, lo que sea, pero tiene que estar previsto con antelación y además tiene que estar perfectamente objetivizado. Hay resoluciones muy recientes, por ejemplo, de 2024, en las que no se valoran estas cláusulas innovadoras porque no se han cuantificado económicamente. Y como no hay una cuantificación objetiva, pues la anula. O, por ejemplo, porque no se precisan los objetivos valorables. Hay una cláusula que también aparece en muchos contratos que dice: se valorará hasta un máximo de 4 puntos otras mejoras innovadoras, no contempladas en ninguno de los criterios anteriores, que a juicio de los técnicos aporte un valor añadido a la ejecución del servicio. Ese valor añadido no está valorado previamente y es muy difícil de valorar. Eso ha sido anulado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Otro problema es valorar innovaciones que son heterogéneas. ¿Bien? Como es muy difícil comparar innovaciones heterogéneas, volvemos al anterior, tiene que estar perfectamente estipulado en el pliego para que el órgano de contratación no tenga que hacer ese ejercicio sobre la marcha. Aunque haya innovaciones heterogéneas y la puntuación está objetivizada, pues será sencillo dar una puntuación concreta. ¿Bien? Y ya para terminar, nos queda un minuto, más o menos. Ya para terminar, simplemente decir que quizá uno de los mayores problemas es
la falta de práctica o, digamos, la falta de ejemplos reales en la utilización de cláusulas de innovación. Como he adelantado antes, si vemos los informes que hace Eurescom, el uso de cláusulas innovadoras es prácticamente testimonial. Quiero recordar que cláusulas innovadoras puras, que son como las llama a las técnicas, hay como un 2% en los 2 últimos años, no son todos los contratos, hace una selección de los contratos, pero solamente un 2%, y de las mixtas, que puede incluir aspectos ambientales y sociales, o incluso de los 2 casos, creo que tiene aquí apuntado que son menos del 7%. De forma que uno de los problemas es la falta de know-how, de experiencia, para incluir esas cláusulas, y que hace que muchas veces las administraciones públicas tengan miedo de incluir esas cláusulas, porque en muchos casos, pues como digo, son anuladas. Muy bien. Bueno, pues yo creo que la gestión del tiempo, porque hemos empezado como 12 minutos tarde, ha estado bastante bien. Entonces, antes de una última ronda de conclusiones, yo quiero invitar a la audiencia a ver si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario o alguna idea adicional. Veo que el profesor Jimeno ha levantado la mano y no sé si hay alguna más. Pues proceda. Como todos tenemos sesgo, ahora me pongo de universitario investigador, creo que tenemos a veces inercias, ¿no? Creo que en nuestra legislación administrativa de contratación seguimos pensando en el sujeto, en la administración pública. Las directivas de contratación pública no piensan en el sujeto, piensan en el objeto. Me interesa para leer los preceptos. La ley de contratos es una ley de los contratos públicos, no de los contratos de los poderes adjudicadores ni del sector público. Tenemos que saber si es contrato público o no es contrato público. De hecho, la Ley 9/2017 de contratos del sector público se llama de transposición de las directivas de contratos. Luego, transpone obras, suministro de servicios, concesionable, concesión de servicios. Aunque el poder adjudicador realice otras cosas, sea patrimonial, como vimos ayer, realicen subvenciones, haga cooperación horizontal, que técnicamente, dogmáticamente, serían contratos. Me interesa esto porque seguimos muy anclados en esa visión subjetiva de la contratación, incluso administrativa, que se la va a Roberto, y yo reniego del contrato administrativo porque es la contratación pública, ¿no? Pero son las inercias, nos vamos. Tenemos legislación tan cabecera como la ley de contratos en ciencia y en conocimiento. Sin embargo, los gestores públicos vemos a estas leyes sectoriales como si fuesen algo accidental en la gestión. Y la ley de contratos parece que es como el Antiguo Testamento que debo que aplicar, y me da igual que la religión de la investigación, la transferencia del conocimiento diga otra cosa. Si leen la ley de la ciencia, con la reforma que se hizo, hay que leer las leyes, claro. Y la exposición de motivos, que me parece muy sugerente, como la LOSU, lo que han dicho los datos son muy elocuentes. Necesitamos generar movimientos de conocimiento, tenemos que facilitar esa transición, y la investigación e innovación en muchos casos no es contrato. Hay una comunicación de la Comisión Europea del año pasado importantísima, donde advierte de que una mala gestión por parte de los agentes que lo promueven puede suponer importantes impactos negativos. Y en España, quienes más lo promueven son el sector público. En otros países es el sector privado, pero en España... ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegamos a la ley de la ciencia, la leemos, creo que de forma sesgada. De forma inconsciente vemos contratos administrativos donde no los hay. ¿Por qué digo eso? Porque si cogéis el artículo 36, pero podéis discrepar, y os hago el juego de que lo leáis, cuando habla, me interesa la rúbrica, dice aplicación del derecho privado, lo explica muy bien la exposición de motivos, a los contratos relativos a la promoción y gestión de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación. Ámbito de aplicación objetivo. Y nos decía Teresa, cita lo que cita. Y hay muchas actividades que hacemos las universidades públicas que están allí. Y cuando llegamos a la letra 3, de repente, ya a mí la interpretación me resulta ni siquiera de interpretación sistemática, ni teleológica.
literal del artículo 3 muy clara, porque dice: lo dispuesto en este artículo a los contratos no se resultará de aplicación a los contratos sujetos, no a los poderes adjudicados de la Ley 9/2017. Lo que está diciendo es que si fuese un servicio de cajón, no se va a aplicar la ley de la ciencia. No está diciendo que si el que contrata es sector público o administración pública tenga que ir a la ley de contratos. Y nosotros mismos, desde las universidades públicas, si hacemos interpretaciones restrictivas, vamos mal. Citabas el informe de la Junta Consultiva de Cataluña, no sé si está aquí el interesado, yo coincide con él, fue su ejercicio de oposición para entrar en la Junta. Y lo hicieron luego como informe. Y hablando con él decía: hombre, como era un ejercicio de oposición, yo puse esto. Pero claro, si leo el 36.3, no sabía que iba a ser un informe, ya veo que no dice eso. No dice eso. Y que si cojo la ley de la ciencia, que no me la había leído porque da para entrar en una unidad de contratación, yo pensaba que tenía que decir que era un contrato público, porque si decía que estaba excluido igual me suspendían. Claro, si yo voy a una unidad de contratación y no veo contratos públicos, dice, igual no me quieren. Dice, pero si yo leo la legislación, ¿a dónde voy? Que vemos contratos públicos donde no lo hay. Aquí en la universidad también tenemos que ser muy beligerantes en defender las categorías. Lo ha hecho la Universidad de Zaragoza cuando distingue entre poder adjudicador y operador económico, donde la propia Sindicatura de Cuentas de Aragón, ahora Alfonso está por aquí, Alfonso Peña, validó esa interpretación. Hombre, nos cerramos nosotros muchas veces las puertas, nosotros como organizaciones, y que leamos las leyes. Yo creo que el 36.3 dice lo que dice. ¿Qué sucede? Que como vamos muy orientados al sujeto, a la administración pública, a las prerrogativas, y que parece que hay contrato público, y desde allí hacemos mucho daño a ese fomento de la investigación, donde las universidades tienen una fuerza pública, tienen una fuerza atractora de cambio principal, y sin embargo no les impedimos hacerlo con interpretaciones fuera de la sistemática y la teológica. No voy a preguntar a ningún gestor de contratación que haya aquí si se ha leído la ley de la ciencia, pero cuando llega a transferencia de conocimiento es la ley que hay que aplicar, porque es la ley cabecera de transferencia de conocimiento, y será accidental la de contratos. Y esa forma de afrontar los debates interpretativos creo que es clave, y nosotros también tenemos que dar claridad. Las cosas son lo que dicen las normas, y no cambiemos lo que quiere el legislador, porque le hacemos decir al legislador cosas que no dice, ¿no? Y a veces eso supone un freno. Una última reflexión. Claro, estamos aquí en España empantanados, dice, pero si es que en el resto de Europa, cuando les cuentas este debate no lo entienden. Claro. Dice, pero ¿cómo que va a ser un contrato de público el hacer transferencia de conocimiento con tu universidad pública? Eso sí, los encargos a los medios propios los haremos muy amplios, porque ahí sí que nos parece bien. Al final igual deberíamos ser un medio propio, y entonces claro, resolveríamos todos estos problemas. Si eso lo resuelve, hacemos eso. No, pero un poco... No, sí, y en esa línea, por ejemplo, es que la propia redacción de la Ley de Contratos del Sector Público no es clara en muchos aspectos, porque el 11.4 tampoco ayuda. La Ley de la Ciencia está hablando de sujetos, pero es que el 11.4 está hablando de sujetos, y el 11.4 está hablando también de sujetos y de objetos. Entonces, yo creo que no ayuda, y creo que nos hacemos... que en este aspecto, por ejemplo, estamos haciendo un mal uso de la Ley de Contratos del Sector Público, porque lo que tendríamos que hacer es favorecer esa transferencia de conocimiento, porque es que el conocimiento lo tenemos también en las universidades públicas, y las universidades públicas están para algo más que dar docencia, para dar la clase, que es una obligación, que es un cometido, pero que la transferencia del conocimiento se valore y se ponga en el valor que es necesario, y que la Ley de Contratos no ponga más trabas de las que existen para esa transferencia de conocimiento. Pero Esa perdona, es mi conclusión. Pero que esto es fuego amigo. Ahora tú les das que el 11.4 no se refiere a eso. No le hagamos decir al 11.4 cosas ni demos pistas para cerrar las puertas. Tenemos la Ley de la Ciencia, que es la ley cabecera. El 11.4 no es de aplicación. Nosotros mismos dogmáticamente confundimos al personal, y entonces le contó el interno, que ya dice, es contrato público, licítese. Y ya hemos plegado. Y la cooperación hizo tal, y pues es una subvención. No, a ver, el 11.4 tiene la redacción que tiene de cómo se hizo. Y no le hagamos decir al legislador de contratos cosas que ni se planteó. Pero cuando decía con muy buen criterio Alejandro, el 1.3
no refleja la innovación, claro, no la refleja porque fue una enmienda del Grupo Podemos para que la compra pública estratégica, social y ambiental se introdujera, y en la transacción pues nadie puso innovación. Pues esa es la explicación. Hubo 1080 enmiendas, se acogieron 980. No la hagamos decir a la ley de contratos, que salió como salió, en un consenso político, cosas que ni se planteó el legislador. Y decimos, querría decir que el 11.4 está pensando en otra cláusula, en otras cosas. Y donde el legislador sectorial ya se ha pronunciado posterior a la ley de contratos, ojo, que la ley de la ciencia es posterior a la ley de contratos, creo que tenemos que superar ese debate, que nosotros mismos no nos ayudamos, nos ponemos muy dogmáticos, y nosotros que dar soluciones también para el gestor público que quiera colaborar con la universidad pública tenga seguridad jurídica. Si nosotros no damos seguridad jurídica, ¿quién nos va a contratar fuera de la ley de contratos? Pero, Chema, que es una lucha constante, diaria, y de interprétese, léete esto, interprétese, señor juez, existe la LOSU, antes la LOU, léasela también, a ver si se le aclara un poco, y es constante, es constante. Fijaos, y en otro ámbito, ley de la ciencia, artículo 23 bis, contratación de personal indefinido, también gestores, líneas de investigación, etcétera. Fijaos, en términos de estabilidad en el empleo de algo tan importante como la investigación en España, que se financiaba o se gestionaba con obras y servicios encadenados, que luego venían los jueces de lo social a partirnos la cara porque estábamos encadenando y haciendo fraude de ley con obras y servicios encadenados, hay un 32 bis que dice, y de la transferencia lo mismo que en el 23 bis. Bueno, pues no, hasta que convences que lo que dice lo mismo es que lo mismo, indefinidos, y por lo tanto también en el ámbito de la transferencia podrás contratar personal indefinido con arreglo a la ley de la ciencia, pues es una lucha constante y al final también es agotador, quiero decir. No, yo no voy a entrar desde luego en polémica con el profesor Gimeno, pero yo creo que entre un planteamiento que tiene, digamos, que lo conozco porque lo he leído, que tiene una base jurídica muy fuerte, está también la realidad, y la realidad interna de los servicios de las administraciones públicas, y también la amenaza de la impugnación judicial y sobre todo la amenaza real de la fiscalización externa de las administraciones públicas. Entonces, digamos que en ese equilibrio entre lo que se hacía antes y lo que se puede hacer, digamos, hay un margen en que yo creo que podemos movernos con mucha más comodidad. Bueno, pues nada, pues si os parece un minuto de cierre para cada uno. Bueno, la verdad es que yo creo que, digamos, hemos escuchado aquí muchos planteamientos, cada uno ha venido aquí a contar sus cuitas, ¿no? sus dedicaciones. Yo creo que debemos mirar un poco con más perspectiva. He intentado contar un poco la realidad de la investigación, la realidad de nuestra normativa y lo que da de sí, y yo creo que tenemos que mirar más lejos. Es verdad que cuando uno se enfrenta a la investigación, hay investigaciones de muchos pelajes. Entonces, yo creo que deberíamos aspirar, y un poco lo que creo que debería hacer nuestro país cuando defiende posiciones en la Unión Europea, es hacer también una investigación a nivel europeo. O sea, tenemos que, para no quedarnos atrás, tenemos que tener esa visión. Hay instituciones que se llaman, no sé si las conocéis, las ERICAS, que son entes de investigación a nivel científico, que hay algunos en España. Pues yo creo que igual que existen esas figuras que tienen personalidad jurídica dentro de la Unión Europea, deberíamos de intentar también aspirar a que exista esa regulación europea a nivel europeo de la investigación, que yo creo que nos quitaría muchos problemas a todos, no solamente a las universidades públicas españolas, sino creo que a todos los investigadores, a todos los entes que investigan alrededor de la Unión Europea. Muchas gracias. Pues si yo tuviera que dar un titular final es que las universidades están para transferir conocimiento y para que usen ese conocimiento tanto las empresas públicas, las empresas privadas, las personas físicas y las personas jurídicas. Que no nos mantengamos al margen de ese conocimiento que yo creo que es importante transferir, transmitir y sobre todo utilizar. Pues yo casi le tomo la palabra a Chema y digo que no por ser poder adjudicador todos los contratos son contratos públicos. Y yo creo que esa es fundamental porque en el rol que además es un rol que lo tenemos
metido por ley orgánica, las universidades, en el rol de transferencia tenemos que saber mezclar lo público y lo privado. Y muchas veces lo público, que vive bajo una sospecha permanente, porque en el ámbito público la gente que somos funcionarios públicos conocemos, y lo hemos estado hablando en la comida, vivimos en un contexto de sospecha y de amenaza, estuve diciendo aquí. Entonces tenemos que superar eso, presunción de culpabilidad efectivamente, y tenemos que saber superar eso. Bueno, pues yo simplemente reivindicar el interés de las cláusulas de innovación con sus limitaciones evidentes, porque me parece que es un instrumento útil, pero también tener en cuenta que la ley de contratos no solamente persigue esa finalidad de ambientalización, socialización, esos objetivos de contratación estratégica. También hay otros objetivos que se tienen que equilibrar con esas cláusulas innovadoras, sociales y ambientales. Por ejemplo, tenéis que tener en cuenta que también se persigue proteger a las pymes, y hay que tener en cuenta que la innovación suelen hacer a las empresas grandes, de forma que los órganos de contratación tienen que tener, en algunos casos, mucho cuidado de ponderar adecuadamente cómo se va a valorar, por ejemplo, o si se va a exigir como criterio de solvencia, valorar adecuadamente como criterio de adjudicación, medir cuando sea una condición especial de ejecución, para no dejar fuera algunas empresas, que sí que es verdad que hay empresas pequeñas que innovan, pero tampoco nos podemos engañar, porque muchas veces que tienen poder innovador en muchos casos son las grandes empresas. De forma que creo que es un instrumento útil, pero que se tiene que ponderar con el resto de objetivos de la ley para que sea algo equilibrado. Claro, pero yo creo que precisamente ahí reside la capacidad de tracción de la contratación pública. Es decir, hay muchas empresas que no innovan porque no necesitan innovar. En el momento en el que necesiten innovar para participar en procedimientos de contratación pública, ya te digo yo que alguna que otra se lo va a pensar. Entonces, ahí reside, yo creo, la clave de contratación pública estratégica. Es decir, utilizar la contratación pública y su peso en el Producto Interior Bruto del país como un elemento de tracción de la economía y de transformación de la economía. Bueno, yo quería dar las gracias para acabar al profesor Gimeno por haberme invitado a moderar esta fantástica mesa con estos fantásticos compañeros. Y nada, muchísimas gracias a la Universidad de Sevilla también, que es mi casa, es la universidad donde estudié, y estoy muy contento de haber vuelto hoy. Muchísimas gracias.